Aquí estamos una semana más en un nuevo Magia Estudio Te Enseña, aunque haya tenido unas semanitas de parón, si ves esto de forma regular. Y antes de entrar al trapo del tema de hoy, déjame contarte las cosas importantes. Nosotros tenemos, que seguro que ya lo sabes, nuestros Magia Studio Secret Files, que es una plataforma tipo Netflix, con un montón de magia, son 300 y pico vídeos explicados de todo en profundidad, magia de cerca, de salón, de escenario, teoría, presentación, todo para que lo puedas estudiar tú como quieras, además con asesoría directa, que puedes preguntar. Y estoy preparando un montón de novedades. Mogollón, cosas súper chulas. Vamos a preparar una app con unas cosas que eso va a ser el copón de la vela. Voy a empezar a poner artículos de cosas que no son directamente de magia, pero que interesan para los magos, con artículos teóricos sobre ello. Eso va a ser fantástico. Un repositorio con algún análisis de los vídeos de magia que a mí me gustan, estudiados a fondo. Mucho material de magia de salón, de magia infantil. Voy a empezar un curso con pañuelos que me lo habéis pedido. Así que eso está activo, lo estoy casi agitando como un avispero y está a punto de explotar de la cantidad de cosas que tengo preparadas. Pero ya a día de hoy tiene eso muchísimo. Lo puedes ver en magiastudio.com/secretfile. Le echas un vistazo, te va a encantar. Y ahí ya puedo entrar al tema de hoy. Bueno, como cambio ya totalmente, me voy a lo mío. Como seguramente sabrás, hace unas semanas perdimos a Gaby, a Gabriel Paredes, uno de los magos más importantes, y llevo un tiempo sin grabar porque pensaba que de alguna forma, en el momento en el que yo me pusiera delante de una cámara, tendría que, en cierta medida, o hablar de Gaby o ignorar ese tema, pero en lo personal me parece muy difícil porque para mí es algo muy relevante y aquí siempre suelo contar las cosas que son importantes para mí. Sin embargo, pasan las semanas, seguía sin grabar y todavía no me siento cómodo, ni creo que me vaya a sentir hasta dentro de mucho tiempo hablando de Gaby, y ni siquiera tengo yo claro que a mí me correspondiera, ni que no sea un poco, iba a decir mear, pero voy a decir pisar fuera del tiesto. Así que tengo una serie de reticencias ahí porque no quiero que haya nada que pueda resultar ni incómodo ni molesto a nadie. Pero de alguna forma me tengo que expurgar este asunto y dándole un poco vueltas a cómo puedo sortear eso, ya un poco de forma egoísta para mí, para quitármelo ese peso, me doy cuenta de que si pienso en el Gaby mágico, no en el Gaby persona ahora, yo veo dos figuras. Uno es el Gaby de las grandes teorías, el Gaby de la magia ficcional, de la relación con el espectador, de las figuras del mago, que ni me corresponde, ni es el momento de entrar a ello, ni absolutamente nada. Pero también hay otro Gaby mágico que a mí me parece súper fundamental, que es el Gaby de los detalles. Es el Gaby increíble, el de sobremesa, que te decía: en este juego le cambias esto, lo pones aquí y es otro juego. O que te sorprendía con los mismos juegos de toda la vida, con un girando los ases año tras año, y eso seguía puliéndose hasta llegar a una forma diamantina. Y un poco buscándome los vericuetos, yo me doy cuenta de que para mí, releyendo un poco a Vernon, Gaby es el máximo exponente, en mi opinión, al mismo nivel que Vernon, de una de las cosas que son como una figura prácticamente mítica, ¿no? Es como una cosa casi mitológica, que se dio en llamar el toque de Vernon. El toque de Vernon incluso es el nombre de su columna durante muchos años en Gini. Y a mí me parece que Gaby representa, o sea, si Vernon viera a Gaby hacer las cosas de Vernon, se le caían los huevos al suelo, si se puede decir. Y de esa manera pienso que, ya para no entrar donde no debo, donde no quiero y donde no me siento cómodo entrando, sí te puedo hablar de Vernon, porque de Vernon sí me siento cómodo hablándote. Para mí es una forma de homenaje indirecto, y te voy a hablar de algo que para mí, cuando hago clases de magia, cuando tengo todo, siempre está presente, y es esa maravilla brutal y fundamental en la magia que es el toque de Vernon. En el libro uno de los libros imprescindibles de la magia, que es de Dai Vernon Book of Magic, el libro de la magia de Dai Vernon, o el libro negro de Dai Vernon en castellano, que es como lo tiene editado Páginas, o sea, no lo llaman el libro negro, pero es el libro que tiene la portada negra de Dai Vernon, que es brutal. Hay un capítulo que es el toque de Vernon, y ahí se medio describe de una forma más muy chula, porque es a través de un pastiche de grabaciones de Vernon, opiniones de otros magos, interpretaciones de Fawcett Ross y de Lewis Ganson, un poco qué es el toque de Vernon. Y ahí tiene esa primera parte que a mí me fascina, y es que Vernon nunca llegó a definir un corpus teórico en el que diga: yo tengo una cosa que es la que a mí me funciona y eso va así, yo lo hago y está. Pero sí que se le entresaca que tiene una mentalidad muy clara, y eso es una de las cosas que en teoría de la magia es muy interesante, y vamos a hablar muchas veces, que son esas formas de la teoría del teórico que no lo quiso plasmar y nosotros nos vemos en la obligación de empezar a entenderlo. Aquí la parte de cómo se empieza un poco a dilucidar toda esa cosa del toque de Vernon es porque este señor coge juegos grandes, juegos pequeños, clásicos, cosas modernas, y en el momento en el que pasan por sus manos cual línea de montaje, les da el toque maestro, ¿no? Yo me imagino como
en los grandes talleres de la pintura renacentista, cuando el maestro le llegaban los cuadros a uno, decía le ponía su firma, y uno decía, es que lo pintó otro, y decía, pero ya, da igual, el maestro está ahí presente y está ahí. Y Vernon deja ese toque de maestro absoluto. Esto se lo pregunta en una revista también Bill Simon, ¿no? Y Jacob Daly da una respuesta, y es que esto es la unión de tres factores que son la experiencia, el conocimiento y la pasión que tiene Dai Vernon por la magia, que es lo que hace que el toque de Vernon se produzca y los juegos tengan esa característica única e imposible vistas desde fuera, que hace que pequeñas cosas, si uno las empieza a analizar bien, empieza a descubrir que son verdaderas genialidades. Voy a definir un poco también, un poco más allá, lo que para mí convierte este toque sobre la magia en algo fundamental. Y me voy a ir un poco del tema y luego voy a volver. Yo veo que hay dos formas de acercarse a coger un juego de magia y pulirlo, ¿no? En hacerlo mejor, que sería el acercamiento en muchos casos de Vernon, que no es un creador puro de contenido nato, pero sí es un gran observador. Y tenemos un poco un acercamiento de metralleta, que es el tipo que por adición le empieza a poner cosas, ¿no? Le dice, bueno, pues yo tengo este juego y le pongo que cambie el dorso al final, hago una acción en tránsito aquí, le meto dos mandangas por aquí, le hago esto, le meto una extra que se carga, y entonces el juego es más imposible porque cumple todas estas necesidades. Para mí esos son los magos de metralleta, en un sentido fantástico, ¿eh? Pero es porque hacen lo recargan y crean un robot ahí gigante y de esta manera. Para mí Vernon encaja en el francotirador. Él elige el juego, lo ve, entiende la esencia del juego y o mejor que el francotirador, sería el arquero que con un disparo certero en la flecha da en el punto clave y con una modificación o dos o tres modificaciones que no tienen una incidencia enorme en lo que uno puede ver de fuera, producen un cambio enorme, ¿no? Son la mariposa que aletea y hace que haya un huracán en otro lado. Saben encontrar ese punto. Y esa es una de las claves más chungas de la magia, ¿no? Sobre todo nosotros cuando nos acercamos a los efectos y empezamos a modificarlos y queremos hacerlos personales, es muy difícil llegar a ese acercamiento minimalista, casi oriental, en el que el peso de la observación encuentra el detalle. Y Vernon es un maestro en esto. Si vemos la magia de Vernon, no es una magia extremadamente compleja a nivel estructural, todo lo contrario, es una magia muy sencilla, pero en el mejor sentido zen, ¿no? Tiene una solidez, una robustez absolutamente increíble, y Vernon es una de las pocas personas capaces de entender la esencia pura del contenido mágico de un efecto y desvestirlo de todo lo demás, como se puede ver claramente en su acercamiento a los aros chinos o a los cubiletes, que son dos casos paradigmáticos del toque de Vernon. Vernon divide, un poco si sacamos esto, porque Vernon a todo el mundo le decía dos cosas, le decía, usa la cabeza y sé natural, esa es la clave. El usa la cabeza es fundamental, porque nosotros cuando cogemos un juego, y él lo explica muy bien, hay una cosa que a mí me parece que en Vernon, en esta línea que te cuento, es fundamental, y es la capacidad de posar la mirada. Posar la mirada es extremadamente difícil, porque requiere una disciplina bárbara y un espíritu crítico educado en el paladar durante muchísimo tiempo, pero solo se puede educar en base a la práctica. Es una de las cosas que no se puede aprender. Y para mí eso es muy difícil, muy, muy difícil, pero es donde está la cosa meritoria. Es esa capacidad, como bien dice Vernon, de un análisis exclusivo, metódico y profundo del juego que uno está haciendo. Es entender el efecto, entender la esencia pura y total del efecto, entender cómo puedo desnudar este objeto hasta llevarlo a su mejor situación. Los cubiletes vemos esa imagen claramente cuando Vernon le arranca un montón de fases, de pases, y elige colocar una serie de efectos muy directos, unas desapariciones, unos atravesamientos, una reunión, encaminándose a esa potencia de la carga final, ¿no? En su rutina de aros se ve también perfectamente esa estructura tan limpia de entra, en la primera fase enseño, porque lo que importa es la limpieza pura del efecto del enlace de los aros. Puedo bajar un poco el número de aros de los anteriores, bueno, aunque luego haya sus batallas con de quién es, si es de Cardini o María Santísima, pero en eso se entiende, en efectos tan puros como su triunfo, en el que la condición de la mezcla del triunfo está clarísima, que es el momento antes, una enseñada y llegar a la pureza del efecto, ¿no? Y es entender ese posar la mirada durante el tiempo suficiente en el efecto como para poder establecer un diálogo sólido con él en base a la experiencia. Ya te hablé además del toque de Vernon en el vídeo que hice de Mario.
hablando de McDonald, del acercamiento de McDonald a la magia, de esa observación intelectual del efecto antes de hacerlo, ya es una de las cosas que comenta Vernon en el toque de Vernon, así que eso está muy bien y no voy a entrar por ahí porque si ya lo voy a dejar en ese lado. Pero simplemente esa capacidad de coger una estructura pequeña, y esto es muy importante y creo que es uno de los mejores acercamientos a entrenarnos en el uso de la mirada, del use your head que Vernon decía todo el rato, que es coger un juego pequeño. Yo lo estoy haciendo con el juego que Vernon explica en el Crónicas de las huellas dactilares, que no es de Vernon, es de Clyde no sé qué, vais a ver el nombre del santo al cielo, que está publicado en MyBest de Thompson, y es un juego muy sencillo, con unos dobles, y es coger un efecto de ese tipo, o como podía hacer Gaby con el 1, 2, 3 o con la prueba de atención, estas movidas, observarlo y entenderlo. Y empezar a entender eso, de que toda la verdadera potencia de la magia cabe en los efectos más pequeños cuando son buenos. Porque también hay que educar ese espíritu crítico para coger ahí un mojón y que no sea. Pero empezar a coger un objeto que al principio pueda ser asimilable por nosotros. Y posar la mirada, reposar la mirada en esa cosa, empezar a entenderlo, empezar a hacer que nuestras manos se acomoden a esa situación, que nuestra cabeza se acomode a la situación y que empezamos a poder sacar conclusiones efectivas. Decía Vernon también aquí una cosa y habla del empresario que es muy bueno en su empresa porque es capaz de conocer cada uno de los mínimos detalles, de los aspectos de su trabajo, de la negociación, de cómo funciona el proceso fabril en un sitio y en otra cosa y tal, y cuando llega la magia no se da cuenta de que es el mismo acercamiento que tiene que tener para hacerla. Vernon dice, una de las mejores formas que podemos hacer es afrontar primero los problemas difíciles y luego acercarnos a los fáciles. Él habla de un ejemplo de un alumno suyo que era un gran empresario y luego llegó a ser un gran mago y le dijo a Vernon, que Vernon le enseñaba un pase y le dijo, no, enséñame el más difícil porque en el momento en el que sepa hacer el difícil, los fáciles me van a costar menos. Vernon no dice, de hecho, que no es la línea a seguir, pero que esa forma de atacar el problema de frente, de no esquivarlo, de centrarse en él, de observarlo, de buscarlo, de atacarlo, de simplificarlo, de conseguir pulir la estructura, no añadirle a nuevas capas de cosas por todos lados, sino empezar a tener como el alfarero que ya no puede colocar más cerámica y solo puede modificar quitando, ¿no? Es como el escultor en mármol que no le va a poder poner ahí un pegote, simplemente va a tener que llegar a la perfección por sustracción. Eso es la forma de observación de un efecto. Coge los juegos de tu repertorio y use your head. Acostúmbrate a poner simplemente el peso de tu mirada de atención en cada uno de los detalles del efecto y eso le va a dar esa potencia. Luego, claro, hay un inenarrable, hay un imponderable, hay un imposible que es tomar la decisión adecuada, empezar a aprender a ver exactamente. Pero eso lo podemos hacer aprendiendo a ver a Vernon, aprendiendo a ver a Tamariz, aprendiendo a ver qué hacen con los juegos de otros. Como use your head también es use your eyes. Usa tu mirada, aprende a observar, aprende a educar eso, y esa es una de las claves de Vernon. La otra clave que el TOS dice Vernon que lleva mucho curro, es be natural, sé natural. Eso es fundamental en Vernon. Y ser natural es fundamental. ¿Por qué? Vernon dice que una de las claves para hacer algo es que tú no te puedes poner, cuando un gran mago no se puede poner la piel del otro, trabaja desde su propia piel, trabaja desde su gestualidad, desde su entendimiento. El propio Vernon te dice, tú vas a coger los juegos de mi libro y los vas a mirar y te pueden gustar más o menos y te puedes pensar que es buenísimo, pero lo que es probable es que mi movimiento del cuerpo no sea para todos. Por ejemplo, un ejemplo muy tonto de Vernon es cuando Vernon hace el guante spin, tiene esta posición tan rara del brazo. Pero a él le viene muy bien, porque Vernon puede hacer el guante spin así porque él no podía extender completamente el codo. Entonces, esta posición era la suya natural. Y él lo entendía, lo explica muy bien en el libro con el ejemplo del torniquete. Pero es entender cómo funciona cada manejo en nuestra propia mano, en nuestra gestualidad, de tal manera que se blinde de una forma inextricable con nuestro propio cuerpo interno, nos va a obligar a dedicarle también al pase y al juego el tiempo suficiente como para seguir limando estructuras, para seguir utilizando la cabeza a través de eso. Vernon explica muy bien en lo del sé natural, un poco, él dice que la mayoría de magos aficionados les pillan muy rápido los amigos y la familia. Y es porque se ve muy claramente cuando abandonan su gestualidad natural y empiezan a utilizar una gestualidad adquirida. ¿Por qué? Porque no usaron la cabeza el tiempo suficiente como para naturalizarle el gesto y porque sus manos todavía no van por ese sitio. El estudio de la naturalidad tiene una ventaja y es que nosotros, por nuestra naturaleza humana, somos económicos. No económicos en el sentido monetario, sino buscamos una eficiencia. Y esa alta eficiencia que busca el ser humano en su gestualidad es fundamental para poder aplicar la magia, porque podemos reutilizar nuestra propia naturaleza para encontrar ese tipo de cosas. Simplemente muchas veces el pensar, el entender
cómo puede ir un gesto, cómo sería este gesto en mis manos, en mi vida real, te va a dar pie a entender un poco el universo técnico del juego. Y dejar de hacer que un juego sea una secuencia de movimientos traída de fuera, ajeno, porque yo lo veo tanto la gente cuando hace el doble corte y parece que de repente acaba de venir una máquina y casi oigo los engranajes moverse, y convertir en un movimiento fluido, grácil y sencillo. Y sobre todo yo utilizo una palabra mucho y es con peso. Cuando alguien coge la cosa y lanza la moneda y no duda y tiene ese peso en las manos de la seguridad. Y esa seguridad solo la puede dar que nuestro manejo no nos obligue a ponernos en la piel de un tercero y a crear una secuencia extra de movimientos. Si nosotros conseguimos esa... Eso no simplemente es en la técnica y en el manejo, es prácticamente todo, ¿eh? Es prácticamente en el conseguir, habla de sliding y de cómo consigues sliding y generar el entorno adecuado para hacer algo de magia, sino es simplemente en la propia pose y la propia caída del cuerpo a la hora de hacer magia que consigue transmitir esa sensación de peso. Para mí eso es peso. En el caso de ver, no voy a decir un momento más a Gaby, ver a Gaby manejar las cartas, para mí siempre tuvo un peso. Verle echar cartas en la mesa es increíble. O pasar una bolita y meterla en el cubillete, simplemente el gesto no tramposo transmite una naturalidad, un peso que hace que cualquier costura de la magia desaparezca. Y esa búsqueda constante va a eliminar cualquier mala estructura que pudiera encontrar un juego. Y esto es lo que cuenta Vernon. Que si utilizamos la cabeza y somos naturales y tenemos obsesión de hacer que la magia se convierta en parte de nuestro propio organismo y pensamos en ella y somos capaces de no querer avanzar, no querer correr de una cosa a la otra, sino tener esa capacidad del escritor de haikus de reposar nuestra mirada durante el tiempo necesario en un efecto para que el efecto nos empiece a hablar, nos vamos a acercar al toque de Vernon. Y yo pienso que si algo podemos pedirle a la vida, hoy o mañana, no es hacerlo, es sino no dejar de avanzar en el camino de acercarnos algún día futuro, quizá, a rozar ese toque de Vernon. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado. Tengo además unos vídeos nuevos preparados para ti, muy chulos para los siguientes veces en el canal. Como estamos en un momento crítico raro, vamos a hablar de cómo se vende una tienda de magia, de cómo buscamos los magos un poco nuestra salida en estos momentos inciertos, y empezaremos a hablar también de historia de la magia en el canal de YouTube. Y en los Majestic Sacrifice pues tengo unos vídeos preparados para ti de algunos documentales de cosas analizados desde el punto de vista de la magia. Me estoy poniendo ahí a coser para empezar a hacer ya bolsa y huevo para enseñarte a coser. Un poco de todo. Estoy vibrante de ganas de hacer cosas. Ya sabes, suscríbete, like, toda esa María Santísima de cosas, pero sobre todo disfruta la información, porque al final eso es lo único que nos importa en la vida, es que nos lo gocemos, nos lo pasemos bien y nos veamos la próxima semana.